Muy buenos días con todos. Las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Y hoy día vamos a tratar lo que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Vamos a leerlo. Esta sección dice, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Esta sección, como les mencioné, habla de ser hacedores de la palabra. El versículo, vamos a centrarnos en el versículo 22. El versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En principio nos invita a ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores? Significa ser obedientes a la palabra. ¿Y cómo podemos ser obedientes? Tenemos que primeramente conocer la palabra. Y es más, no es un conocimiento así de lectura, como leo hoy día las noticias en el periódico y ya sé lo que ha pasado, sino que la palabra nos dice escudriñad las escrituras. ¿Y qué significa escudriñarlo? Significa entrar a fondo en lo que realmente la palabra nos quiere decir para entenderla y que quede sembrada en nuestros corazones, ¿no? Eh, entonces, esta obediencia, por ejemplo, en Mateo 12:50 Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Obviamente no se refiere acá a la relación, ¿cómo se llama? Como hermano, padre, hermano, sino se refiere a la unión, a la intimidad que existe en una relación en primer grado, ¿no? Porque las relaciones familiares en primer grado son padres, hermanos, hijos, ¿no? Y a eso se refiere justamente Jesús, ¿no? A esa relación tan cercana, producto de la obediencia, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que nos dice, hacedores de la palabra. ¿Cómo podemos ser hacedores? Tenemos que ser hacedores de algo que conocemos. No podemos ser hacedores de algo que desconocemos. ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado de eso? La unión con Jesús, la unión con la Trinidad en general, ¿no? Con todo Dios. La segunda parte de este versículo 22 nos dice no solamente oidores. Las personas de mi edad, no sé si hasta ahora lo utilizan, a veces los papás cuando desobedecíamos, como todo hijo desobedece, a veces somos un poco desobedientes, dice, te entra por un lado y te sale por el otro, ¿no? ¿Qué es lo que nos querían decir? Te entra por un oído y te sale por el otro oído. Pero no éramos obedientes, ¿no? Entonces, y esto es justamente lo que dice la palabra. ¿De qué manera estamos nosotros oyendo la palabra? A veces, cuando escuchamos un sermón, de cualquier persona que esté dando el sermón, ¿no? En cualquier religión, ¿no? Ahora estamos hablando de nuestra religión en Cristo, ¿no? Pero escuchamos, qué bonito el sermón. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros que asistimos a una iglesia evangélica, salimos de la iglesia, ¿y qué tal el sermón? Buenazo. ¿Y de qué trató? No sé, dice. Se olvidó, ya a la puerta nomás se olvidó, ¿no? Entonces, fue un oidor, perdón, que nunca va a ser un hacedor, porque ni siquiera se acuerda el tema que se trató, ¿no? Entonces, en Filipenses 4:9 dice, Pablo dice, de lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz
estará con vosotros. ¿Por qué he tomado este versículo? Porque muchas veces se dice, bueno, Jesús pues nos enseñó a ser hacedores, todo lo demás, pero Jesús es Dios. Correcto, Jesús tenía una divinidad, una naturaleza doble, ¿no? Divina y natural, mientras estuvo en la tierra, porque la Trinidad nunca desapareció. No hubo un paréntesis, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que hace Pablo, y en varios versículos, es trasladar eso, bajarlo. Miren, yo soy tan humano como tú. Yo lo hice, tú puedes hacerlo. Por eso Pablo dice, ser imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Y esto es justamente lo que dice acá también. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Aprender, recibir, oír, ver y hacer, ¿no? Y eso es justamente lo que nos invita a hacer en esto. No solamente quedarnos con oír. Podemos leer la palabra también de repente en voz alta y también lo estamos pronunciando y leyendo. Pero si queda ahí, pues simplemente es, como les decía, ¿no? Que entra por un lado y sale por el otro. Bien, entonces, retomando lo que dice Pablo, aprender, recibir, oír, ver y finalmente ese hacer. Que no quede simplemente en la teoría, sino en hacer. Cuando yo enseñaba en la universidad, yo enseñaba, le decía a los alumnos, le decía, ¿qué es más importante, la teoría o la práctica? Y había diversas opiniones. Y yo les decía, miren, teoría sin práctica es utopía. Práctica sin teoría es improvisación. Nosotros no podemos ser así. Si queremos realmente alabar a Dios, honrar a Dios y ser conocedores y hacedores de su palabra, tenemos que tener las dos cosas. La teoría, que es conocer la palabra, y la práctica, hacer su palabra. Entonces vamos a ser, como dice al inicio, excelentes para el Señor. Bien, entonces hacedores, oidores y hacedores. No podemos hacer lo que no hemos oído previamente, lo que desconocemos. Y finalmente este versículo dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea que el que es solo oidor y no hacedor es una persona que se engaña a sí mismo. Y muchos de repente pondrán a pensar, ¿podemos engañarnos a nosotros mismos? O sea, decirme una mentira y creerla. No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a la ceguera espiritual que produce esto de oír y no hacer. En Isaías 44:20, lo voy a leer textualmente, dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Qué es lo que está diciendo en Isaías? De que su corazón se va a enceguecer, eso se llama ceguera espiritual, a tal punto de que no va a poder discernir lo que tiene en la mano derecha o en la izquierda. Pero esto que tengo en la derecha parece oro, pero no es oro. Es cualquier otra cosa menos oro. Y eso es lo que sucede cuando hay ceguera espiritual. ¿Ya? Entonces, esto que dice de engañarse a uno mismo es una ceguera espiritual que no le va a permitir ver. No, pero si yo hago bien a todo el mundo. Eso es lo que mucha gente dice. En Moyobamba había un narcotraficante que fue encarcelado, el famoso Cárdenas Moscaloca, que le decían era su apodo, que cuando estuvo en la cárcel comenzó a comprar un montón de cosas y regalaba a los hijos de los presos, los fines de semana que visitaban, compró colchones, catres, todo, hizo todo. Un montón de cosas hizo. Pero realmente este hombre que creía que estaba haciendo el bien, ¿con qué dinero lo hacía? Producto del narcotráfico, producto de malograr a la gente, inclusive de muertes. ¿Vale eso? Definitivamente no. Tal vez él pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero no, simplemente estaba comprando conciencia de los otros presos, ¿no? Para tener quizás un ambiente mejor, que le cuiden, qué sé yo, ¿no? Entonces, obviamente que este ejemplo es salvando la diferencia, no estoy hablando con narcotraficantes, ¿no? Pues no me estoy dirigiendo a ellos, ¿no? Pero el tema es de que no podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos, caer en este tema de ceguera espiritual. La ceguera espiritual es escuchar, no hacer y creer que se está haciendo lo bueno. Finalmente, en el versículo 25, lo voy a leer, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, no se refiere a la ley del Antiguo Testamento, sino a la libertad en Cristo,
y persevera en ella, o sea, se mantiene en Cristo, no siendo oidor olvidadizo, ¿no? Oír, que entra por un lado y sale por otro, sino hacedor de la obra. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Dice, este será bienaventurado en lo que hace. En la vez anterior les explicaba lo que es bienaventuranza. Bienaventuranza es una persona que tiene derecho a ser feliz, derecho a la felicidad. Lo contrario es desdichado, ¿no? Entonces, si nosotros somos oidores y hacedores de la palabra, somos bienaventurados ante Dios. Por el contrario, si no lo somos, somos desdichados. Bien, que todo esto sea para edificación de cada uno de nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Buen día.